Creo que va a contar también cosas. Sí, la idea es que, bueno, desgraciadamente seguimos hablando de Ucrania. No deja de ser la noticia más importante que está sucediendo en este momento, el acontecimiento más importante, y alrededor de él surgen un montón de cosas. Estamos hablando de crisis alimentaria, estamos hablando de inflación, estamos hablando de recesión en Estados Unidos, recesión en Europa, estamos hablando de gas, estamos gastando, bueno, fijaros la que salía con Argelia en estos días atrás, no deja de ser otra consecuencia de lo que está sucediendo en este momento con los intentos de sustitución del gas y del petróleo ruso. En fin, yo creo, bueno, de hecho, el mundo se encamina hacia un grave conflicto, yo creo que este otoño, un grave problema más bien, relacionado con la falta de comida, con la falta de trigo, fundamentalmente en África y en Oriente Medio, pero que nos va a afectar a todos, ya está afectando a todos, pero también a una crisis energética absolutamente potente. Se anuncian por parte de algunas agencias internacionales de energía, etcétera, una escasez, por ejemplo, de diésel para la segunda mitad del año. Ya hay recesiones de diésel en Argentina y en otros países donde algunos han tenido que cerrar gasolineras o que el diésel lo sirven con cuentagotas y además con cupos de compra. No sé si son el precio a $20 o algo así, lo máximo que puedes cargar de diésel en tu vehículo, ¿no? Entonces todo pivota en torno a Ucrania, pero hemos hablado un poco de esto. Si queréis, al final podemos hablar de la marcha de la guerra, incluso podemos poner los mapas de cómo va. Sí, yo me voy a pasar ahí. De cómo va todo, de lo que está pasando en Donetsk en estos días, lo que va a pasar en Severodonetsk, que es la ciudad que está ahora en disputa. Y de eso, si queréis, podemos hablar también. O sea, pero la cosa era no entrar tanto en eso como hablar de una derivada también de este conflicto, que en este caso era el tema de qué significa eso de desnazificación. Rusia dice que está en Ucrania por la desmilitarización, por la neutralidad y por la desnazificación. O sea, eso es decir, vamos a eliminar a los nazis de Ucrania. Eso lo apoya, perdona que te interrumpa, el arzobispo sobre el que he estado comentando. Dice que lleva razón Rusia, porque lo que está todo lleno de nazis. Cuando habla de desnazificación no va errada, porque nos llevan hacia un nazismo. O sea que es importante el tema. Pues fijaros, la verdad es que la iglesia está desatada. La cuestión un poco era decir, hace tiempo escribí un artículo, está en mi página web, y si queréis verlo, se llama Desnazificación de Ucrania, entre interrogantes, pero los compañeros y compañeras de un comité anti-OTAN de Huelva me pedían que estuviera justamente para la semana que viene allí dando una charla sobre la OTAN, y querían que incidiera bastante en este aspecto. Por lo cual he empezado ya lo que tenía a investigar un poquito, y de verdad que no sé, yo quizás tengo demasiada todavía capacidad de sorpresa, ¿no?, a pesar de lo que está pasando, pero de luego estoy escandalizado con lo que está saliendo en esto, digo, rascando un poquito la superficie de lo que está pasando, o lo que ha pasado en Ucrania, o lo que está pasando con la OTAN, porque cuando hay batallones como el batallón Azov, que es uno de los batallones neonazis más importantes de Ucrania, que saca la bandera de la esvástica nazi y la bandera de la OTAN al lado, hay gente que le revienta la cabeza y dice esto cómo va a ser, que esto es imposible, tal. Y sin embargo, cuando empieza uno a ahondar un poco en relación del nazismo con la OTAN, pues resulta que están ligados desde la propia creación de la OTAN, y además sin ningún género de duda. Yo voy a poner una serie de pruebas, de documentos prácticamente oficiales de la ONU, de la Unión Europea, etcétera, que digo, no me gusta que ninguna, bueno, algunas cosas también incluso de Vox Populi, que puede estar hasta en la Wikipedia, pero animo a que el proceso ese mental de ir escarbando un poco por internet para buscar informaciones, lo haga cada uno, cada una, porque al final, ya digo, yo no paro de sorprenderme cada vez que toco y escargo un poquito en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, la tesis un poco que voy a defender, ya digo, muchas cosas están colocadas en la página esta, en los libros de verde, están colocados esos artículos. Algunos van a salir, me lo han pedido para una contracumbre que van a hacer en Venezuela, he escrito algo también sobre el nazismo,
no lo puedo publicar hasta que no esté el libro publicado, que será la semana que viene, pero digo, habrá información en la página de Sobra para aquellos y aquellas que quieran indagar en el tema, porque también hay una serie de enlaces que se pueden utilizar y picando para verlo, ¿no? Pues mirad, había un político inglés, pero que fundamentalmente se dedicó su vida a la geografía, que se llamaba Mackinder, que estableció, la gente que había estudiado o que tiene conocimiento de geopolítica o de política contemporánea, etc. Mackinder se estudia en la universidad, algo muy recurrente, y él estableció una teoría que decía, él hablaba que decía que el corazón del mundo era Eurasia, porque era la superficie más grande continua de territorio. Nosotros hablamos de que Europa es un continente que hacia otro, pero sin embargo no hay solución de continuidad y no están divididos, ¿no? Entonces realmente cuando se habla bueno, conocéis el tema, la eliminación del gran juego, por ejemplo, que el gran juego, además de ser el título de mi libro de geopolítica, es un término acuñado en el siglo XIX cuando fundamentalmente el Reino Unido estaba luchando contra Rusia por el poder, por la dominación mundial, y por eso, bueno, tenemos que ver con la Primera Guerra Mundial, que también en cierto modo se hace contra Rusia, y la segunda, que es evidentemente una guerra absolutamente contra Rusia. Cuando cae la URSS y parece que vamos a llegar a Europa a un entente cordiales de Pax Romana, de paz armada, lo que fuera, pero algún tiempo de estabilidad, bueno, alguien se da cuenta de Estados Unidos, Wolfowitz en este caso, se da cuenta de que si Europa y Rusia se unen, no desde el punto de vista político, administrativo, ni mucho menos, sino simplemente desde el punto de vista comercial y de relaciones, Estados Unidos pasaría un poco a un segundo plano a nivel mundial, fundamentalmente a nivel económico, y que eso había que evitarlo. Y a partir de ahí, pues, se decide que en vez de integrar a Rusia dentro de la OTAN, que es lo que se había estudiado, hay un montón de documentos, también lo tengo aquí de algunas otras conferencias, se decide que no, que hay que separarlo como sea. ¿Qué es lo que esta guerra, para qué se hace esta guerra? Bueno, entre otras cosas, un síntoma de la unión más grande que podía haber entre Alemania como eje europeo y Rusia era el Nord Stream, el gasoducto que venía por todo el Báltico directamente, sin pasar por Ucrania, desde Rusia hasta Alemania. ¿Qué ha sido lo primero que se ha sacrificado cuando empieza la guerra? El Nord Stream. Y Zelensky dijo insistentemente que eso no podía entrar en funcionamiento. Claro, es que el 10% del dinero que le entra a Ucrania es simplemente por los derechos de peaje del gas que viene de Rusia para Europa, fundamentalmente para Alemania, pero también a los países del este. Bueno, pues este hombre, por si queréis, digo, este hombre, Mackinder, hace la teoría euroasianista que se llama, porque habla de eso, de que Eurasia es un poco el corazón del mundo. Y hoy, bueno, hay gente que utiliza sus conocimientos o su planteamiento y hace la teoría neo-euroasianista, ¿no? Que bueno, que ahí hay una serie de pensadores que hablan bueno, que dicen que está muy cerca de Putin, otra gente les dice que incluso que el euroasianismo estaba adoptado por Hitler y sabía que por eso tenía que ir hacia Rusia, y que Estados Unidos conocía perfectamente esa teoría o el valor de esa teoría, y que en ello estaba. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, Truman decía, como Rusia le esté ganando la batalla a Alemania, tenemos que ayudar a Alemania de la manera que sea para que eso sea así. Y si Alemania va ganando a Rusia, tenemos que ayudar a Rusia para que entre ellos se maten, ¿no? La idea de Estados Unidos siempre ha sido contra Rusia por un lado, pero también contra Europa, porque también Europa le puede hacer mucha sombra. Y de hecho, si nos ponemos a ver un poco cuáles son los damnificados de la política de sanciones, está claro que a Estados Unidos prácticamente, hombre, sí, ha subido un poco la inflación, etcétera, pero en Europa las consecuencias van a ser absolutamente gravísimas y ya lo están siendo. O sea, que todos los que estamos aquí estamos pagando ya por prácticamente un 10% más que el año pasado por la cesta de la compra, ¿no? Y además este año parece que no se va a contener y vamos a hacer, y no sé si aquí a alguien le han subido el 10% el sueldo, pues bienvenido sea, pero que la media en este país es del 2%, que es lo que se está subiendo, con lo cual estamos perdiendo ese 8%, que como algunos llaman, dice que es el impuesto a los pobres, ¿no? Mira,
esto se hablaba de la OTAN y el nazismo, ¿no? Para mí o para nuestra gente, OTAN es sinónimo de muerte, pero es también de yihadismo, es de magnicidio, no hay que explicarlo, ¿no? Espionaje, fascismo, conquista de guerra, inestabilidad, unilateralismo, manipulación, violación, wahabismo, imperialismo, por supuesto capitalismo, es el brazo armado del capitalismo. Hablamos de gladio, hablamos de militarismo, liberticidio, propaganda, el movimiento de drogas, el sionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir desglosando quizás un poco a nivel genérico esto y vamos a entrar en materia. A ver, la OTAN se crea en el año 49 en virtud de un tratado, el Tratado de Washington, que está basado en la Carta de Naciones Unidas, diciendo que un país tiene derecho a establecer alianzas con otro para defenderse de un ataque. ¿A quién se suponía que se iba a atacar? Estamos hablando del 49, justamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Pues fundamentalmente, ya digo, Estados Unidos siempre ha sido enemigo de Rusia o de la ONU en su distinta forma, y el objetivo era acabar con Rusia como fuera. ¿Por qué acabar con Rusia? Es que Rusia es el país más grande del mundo. O sea, vamos a aislar a Rusia. Bueno, señores, eso de aislar a Rusia, ¿qué significa? Ser el país más grande del mundo aislando va a ser bastante complicado, porque tiene frontera prácticamente con toda Eurasia, ¿no? Y además tiene un montón, claro, con ese tamaño que tiene, pues tiene evidentemente tierras raras, tiene gas, tiene petróleo, tiene estepas para criar trigo, tiene lo que quiera. O sea que realmente casi quien está en posición de aislarnos a nosotros es Rusia de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se inventa ahí el enemigo comunista para evitar ese control de lo que llamamos del corazón de Eurasia. Montan un ejército y, o sea, montan una alianza primero más política y luego más militar, que luego por Rusia se ve amenazada por esa OTAN, porque evidentemente no era defensiva ni jamás lo ha sido, y 6 años después pues crea el Pacto de Varsovia. Vale. Los países, aquí se ven los países europeos que forman parte de la OTAN, nos faltaría Estados Unidos y Canadá, son esos 10 países que hemos visto, que están ahora pintados en azul, que luego prácticamente se va pintando todo en azul y se acerca hasta al final a Ucrania, que es el último paso que daban para decir, me voy ya a la frontera y entonces tengo ya a Rusia a tiro de mis misiles o de mi escudo antimisiles, la puedo atacar sin ningún tipo de problema, porque sabemos que no me va a responder. Primero, por falta de tiempo, mis misiles van a destruir su centro de mando antes de que pueda responder, y por otro lado, si me van a atacar, tengo todo el perímetro lleno de escudos antimisiles, como el que está en Rota, pero bueno, también en Bulgaria, también en Polonia, etcétera, etcétera, y no me van a poder responder. Esa es la estrategia. Pero cuando empezamos a hablar un poco de qué relaciones tiene con el nazismo, pues empiezan a aparecer este tipo de cosas. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, el programa, no sé, el programa de Estados Unidos, la carrera espacial, pues ¿en qué se basó? ¿Quién se basó? La investigación que hicieron los nazis y fundamentalmente von Braun, ¿no? Que lo conocéis, que saben miles de películas. Si no llega a ser por ese científico o ese grupo de científicos nazis que habían, Estados Unidos jamás hubiera hecho carrera espacial, ni hubiera llegado a la Luna, ni muchísimo menos, ¿no? Luego, bueno, hubo muchas dictaduras como la nuestra, que en ese momento dieron refugio a muchos militares, a gente de la SS, de la Wehrmacht, muchos nazis sueltos por ahí. Pero fundamentalmente el retiro dorado para los nazis fue Estados Unidos. Mira, este es un caso importante. Heusinger era el general jefe de operaciones, el que se ponía, aquí lo tenía a la izquierda, que se ponía con él a discutir dónde enviaban tropas y dónde no enviaban tropas. Bueno, pues este hombre, después de haber sido responsable de muertes, de cientos de miles, de millones de muertos, ¿dónde acaba? Este hombre se convierte en jefe de la OTAN del 61 al 64. Entonces dice, bueno, los nazis no están ahí, los sionistas, los cazanazis, buscando a gente para matarlos, no sé qué. Bueno, fíjate, ¿dónde estaba? Estaba en la cúpula de la OTAN durante 3 años. Este es el caso más conocido. Todo el mundo, bueno, quien son estudiosos un poco hay mucha gente muy friki de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y se conocen este tipo de cosas, además, al final de películas que se han hecho, ¿no? Con los nazis a posteriori y tal. Pero desde luego no era el único. Sí puede ser porque tuvo un cargo el más relevante dentro de la OTAN, pero había muchos más. Voy a poneros 3 o 4 ejemplos para que veáis un poco cómo se crea todo esto. El primero de ellos es Hans Speidel, que este hombre también fue comandante, era general
y estuvo, bueno, fue el jefe de gabinete o algo así de Rommel, ¿sabéis? Del zorro del desierto, ¿sabéis? De toda aquella historia, y fue uno de los generales más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a otro que se llama Johann Steinhoff, que también es muy famoso. Este hombre era, veis que tiene la cara así como una cicatriz, pues cuando era joven tenía una cicatriz, era piloto. Este hombre era el mejor piloto que tenía la aviación alemana, y tuvo varios accidentes, y en el último accidente así importante se quemó prácticamente toda la cara y la tienen reconstruida. Este era antes de ese accidente gordo, pero llegó a ser el jefe de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del récord que tenía, eran cerca de 200 aviones aliados que se había tumbado. A él lo tumbaron 12 veces, pero nunca salió indemne prácticamente siempre, salvo que además fue en un aeropuerto suyo y en una maniobra de despegue. Bueno, pues este hombre llegó a ser, como digo, el jefe de la, ¿cómo se llamaba la aviación? La Wehrmacht, efectivamente. La Luftwaffe. Este hombre también es curioso, el Reinhard Gehlen. Este hombre era un poco el que era otro general y dirigía las operaciones de inteligencia en el frente oriental cuando estaban atacando fundamentalmente a Rusia, a la URSS. Entonces este hombre era el jefe de contraespionaje del ejército y bueno, tenía rango también de general. Fijaros dónde acaban estos personajes. Spiegel, el de Rommel, pues comandante supremo de las fuerzas terrestres de la OTAN del 57 al 63. Esto lo podéis buscar en cualquier libro, en cualquier sitio, en cualquier Wikipedia, donde os dé la gana. Reinhard Gehlen, este acaba, claro, este hombre era el jefe de contraespionaje, sabía mucho de lo que se cocía en Rusia o en la URSS, y dijeron, pues lo vamos a fichar. Estados Unidos monta la operación Paperclip, que es una operación para blanquear a todos los espías de su equipo y todos los espías que podían tener algún tipo de interés para Estados Unidos, los llevan a Estados Unidos, los blanquean y los meten en la organización que además lleva el nombre suyo, de la organización Gehlen, ¿no? Que estaba directamente trabajando con la CIA, pero haciendo trabajo sucio para la OTAN. Y fue bueno, fijaros, al final llega a ser el jefe de los servicios secretos de la República Federal Alemana. O sea, un nazi, un rescatado, se supone que los nazis que lo habían metido en la cárcel en Nuremberg, no sé qué cuánto, pues al final llega a ser el jefe de espionaje de la Alemania democrática. O sea, no la República Democrática, sino de la Alemania nuestra. Se llevaron todo el staff. Bueno, pues el Steinhoff, fijaros también donde aparece, es presidente del Comité Militar de la OTAN entre el 71 y el 74. O sea, otro altísimo cargo militar de la OTAN que ha sido reciclado por esta organización que en teoría, pues supuestamente nace, entre otras cosas, sí, contra un se trata, también se supone que había luchado contra el nazismo y tal, pero sin embargo están en la cúpula más alta de la OTAN. A los que ellos querían no les tocaron. No. Si es que lo de los procesos de Nuremberg y todo eso, quedaron indemnes muchísimos. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Y algunos, ya digo, es que eran, estamos hablando de jefes de operaciones militares, o sea, que no era alguien que pasaba por allí y le colocaron el galón de la SS, era alguien cercano y que trabajaba con Hitler. O sea, que es una auténtica barbaridad. Pero ya digo, estos son los más granados, pero hay unos cuantos más, ya digo, hay legiones enteras de espías en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero algunos con cargo dentro de la OTAN. Tenemos a Ferdinand von Sergen Wetterling, Franz Josef Schulz, Karl Schnell, Ernst Ferber, etcétera, 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 etcétera. Todos estos son personajes básicamente con rango de general que adquirieron rango similar trabajando para la OTAN por encargo de Estados Unidos, ¿no? Que es realmente quien dirige la OTAN. Aquí tenemos otro personaje que lo he dejado un poco para el final, no porque fuera tan relevante, pero sí para enlazar con lo que voy a contar ahora, porque este hombre no era general, era solamente coronel en la Wehrmacht, pero llegó a ser el general jefe del Estado Mayor de la República Federal Alemana, o sea, directamente.
colonizador de Gladio. Pero, esa es la historia en la que quería enganchar. A ver, Gladio son los ejércitos secretos de la OTAN que mucha gente conoce. Pero este hombre fue el encargado por Estados Unidos de crear a ver, no sé si llamarlo Gladio o el embrión de Gladio o la primera fase de Gladio, etcétera, pero no deja de ser la misma filosofía creada por los mismos y para los mismos. Este hombre monta un ejército de 40.000 personas, fundamentalmente de neonazis, neonazis no, de nazis, estamos hablando de la época de la posguerra, 40.000 nazis, algunos que estaban en la reserva, otros que eran, y monta un ejército en la sombra, por si acaso pasan dos cosas. Una, que Rusia invade la República Federal Alemana y entonces tenía 40.000 personas perfectamente pertrechadas, con depósitos de armas colocados por muchos sitios, escondidos en iglesias, en zulos, en depósitos, etc. O por si en unas elecciones democráticas ganaba el Partido Comunista Alemán. O sea, que una cosa es decir, bueno, una invasión, vale, pues tengo un ejército para luchar una invasión. No, pero es que lo otro no era una invasión, lo otro era que democráticamente Alemania hubiera decidido pues votar un Partido Comunista. Y entonces ese ejército que se llama Stay Behind, la red Stay Behind, una red que está detrás, está ahí escondida, como le llaman hoy los terroristas, cuando hablamos de terrorismo, la célula durmiente, o sea, tengo una célula durmiente que está haciendo por la CIA, que no sé qué, que tenga las armas, que está recibiendo dinero, y cuando llamo le digo, venga tío, activaros y hacer esto, activaros y hacer lo otro. Este fue el primer elemento, el Albert Schneef, que crea ese ejército que ya le llamamos Gladio porque donde se ha investigado ha sido en Italia y tiene el nombre italiano, pero bueno, en teoría no es correcto utilizar ese nombre de Gladio. Claro, ¿qué es Gladio? Yo lo llamo aquí un poco la OTAN oscura, porque en España incluso, si vais a los periódicos, a la hemeroteca del país, por ejemplo, se habla del terrorismo negro, que era el que practicaba Gladio. Mirad, esto no me lo invento, ni se ha inventado ningún comunista extraño, ningún anarquista peligroso. Ahora voy a poner el documento de la Unión Europea que dice todo esto. El documento es una resolución del Parlamento, la encontré en un boletín, me la he guardado como oro en paño y he sacado pues una frase que es definitoria de ese claro. Vale. O sea, tenemos que la OTAN, por el miedo o por lo que fuera a Rusia, monta a la URSS, al comunismo más bien. O sea, ellos decían, la historia de Estados Unidos con el comunismo es decir, señores, aunque fuéramos aliados de la guerra, pero yo sé que a mí yo los nazis pues los compro, se venden o los mato, no pasa nada. Pero lo peligroso del comunismo es que las ideas del comunismo, del socialismo, puedan prender en mi clase trabajadora y entonces me jodan mi invento en el propio Estados Unidos, por lo cual el enemigo va a ser Rusia, y como Hitler no consiguió acabar con Rusia, a pesar de los decenas de los 14 o 17 millones de muertos que hubo, pues, bueno, pues voy a hacerlo yo y para eso creo la OTAN, ¿no? Bueno, pues la OTAN para este mismo de Italia, o sea, perdón, de Alemania, que lo utilizó a nazis, pues creó, ¿dónde estaban fuertes los partidos comunistas en Europa? Pues el Partido Comunista Italiano, el PC. Y cometían atentados para culpar a pues claro, lo que hacen es me voy a cargar si el PC gana las elecciones, yo tengo a una red de células durmientes, terroristas, paramilitares, como se le quiera llamar, esperando para dar un golpe de Estado, para cargármelo, etcétera, etcétera. Y claro, en principio esa red se crea en España. Esa red, el primer centro de Gladio de España se crea en Maspalomas, en las Islas Canarias. También se crea prácticamente en toda Europa, incluso en países neutrales que no estaban en la OTAN, como con Suiza. Pero además en Suiza se ha investigado la existencia de Gladio. Entonces resulta que la OTAN ha montado pues, 50, 60 células terroristas en toda Europa, que solamente en Italia han matado a 500 personas que se sepa. Porque muchos atentados de los más sanguinarios que se le podían echar la culpa a la Brigada Roja, por ejemplo, que era un grupo terrorista o de lucha armada, como se le quiera llamar, que estaba allí actuando, pues como el atentado de la estación de Bolonia,
pues resulta que no ha sido cometido por la Brigada Roja. Se echaron encima a toda la población italiana diciendo, hostia, que soy, que no sé qué, soy uno asesino, no sé cuánto, y fue, dicen algunos, el final de la Brigada Roja. Pero es que esas 70 y tantas personas en la estación de Bolivia las mató la OTAN. Pero es que en España también cometió atentados. Es que parece que atentado al Carrero Blanco, evidentemente ETA no podía haber hecho porque estaba empezando, no sabía ni manejar los explosivos. Pues había ayuda, que se sabe, que dice, no, es que han venido a poner las cargas mejor que los que estaban, una gente que no ha ayudado. Y dice, ¿esto quién son? Y nadie sabía quién eran, ¿no? Muy vinculado al PNV, ¿verdad? En fin, ya digo, este es Gladio, o sea, un grupo, una serie de grupos terroristas montados por la OTAN en Europa, investigados solamente en 3 países, pero en Italia, Suiza y Bélgica, pero el Parlamento Europeo le ha dado veracidad, incluso a gente del PSOE de España como Serra y demás, cuando se le preguntó en su momento, dijo que, en fin, ni confirmo ni desmiento, ¿no? Que es lo que se dice cuando se pretende reconocer algo, pero sin decirlo claramente. Mirad, ¿qué atentados que Gladio comete en España? Tenemos el atentado de Atocha. En el atentado de Atocha hay un italiano neofascista, se llama Mario Cicutini, que murió hace relativamente pocos años, que el caso de, cuando esto se juzga en Italia, pues Cicutini aparece en los papeles que ha utilizado, que estaban con la Brigada Roja, supuestamente con la Brigada Roja, pero que en España estuvo en la matanza de Atocha. El atentado del Papu, que también el atentado de La Escala, del Teatro La Escala, que además los periódicos decían esto, fueron los anarquistas. Ahí intentaron hacerle daño a la CNT. La CNT, que era muy poderosa durante la posguerra y el sindicato más potente que había durante la guerra, etc. Pues ¿cómo me lo cargo? Pues haciendo atentados y se lo atribuimos a ellos. Y por supuesto, infiltraciones en todos los grupos de lucha armada o de grupos terroristas que hay en ese momento en nuestra España. Hablamos de ETA, hablamos de Terra Llura, hablamos de Grapo, que estaban hiper infiltrados por Gladio. Incluso en España, el primer embrión que se monta del CSIC, del espionaje, se hace con el grupo que dirigía Carrero y con una serie de neonazis italianos que estaban al servicio de Gladio. Ya digo, perdón, neonazis no, neofascistas. Los neonazis los montan en Alemania y en los países del centro de Europa, y el neofascismo en los países del sur de Europa. Y la OTAN pues los ha entrenado, los ha pagado, los ha proveído de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, cualquiera que venga, yo qué sé, joder, uno sospecha de todas estas historias, ¿no? Pero cuando se ve que esta realidad, que esta noticia o que esta información son verdades judiciales o verdades políticas, o que hay pruebas, la tira de ellas, hay libros escritos, etcétera, a mí por lo menos se me revienta la cabeza. Mira, aquí tenemos a Ferdinando Imposimato, este juez también llegó a presentarse a político que fue senador, Imposimato. Este fue el juez de Aldo Moro, este no fue un juez que pasaba por allí para poner una multa de tráfico, no sé qué. O sea, que este juez era de los jueces estrella importantes de Italia. Y este fue el que dirigió la investigación del caso Gladio. Tuvo una serie de investigadores durante años trabajando. Tuvo algún individuo que se fue de la lengua, como pasa siempre en Italia, los macrojuicios esto, y llegó a lo que aquí se dice que son verdades judiciales. Una verdad judicial es un hecho probado y que un juez lo ha dado por probado y que viene de un informe policial. Pero digo, Imposimato llega ha hecho una serie de ediciones, creo que murió también hace poco. Hizo una serie de declaraciones en las que decía, por ejemplo, que las investigaciones que este juez ha hecho sobre los atentados de Gladio en Italia, el explosivo utilizado en todos ellos siempre ha venido de la OTAN. Sabéis que explosivos como el C4 es un explosivo militar que no está a la venta para una cantera, para una mina o algo de eso, ¿no? Algo que
bueno, el C4 se utilizó en el atentado de Carrero. Se podemos tirar también de ese hilo, ¿no? Y decía que los grupos de terrorismo negro se reunían antes de montar los atentados en las bases de la OTAN. Esto lo dice, ya digo, un juez absolutamente respetable, de los jueces más importantes italianos durante esa época, y ya digo, muchos de ellos, de esta gente, pues fueron trasladados a España, cuando estaba la cosa un poquito jodida en Italia, se venían para España. Uno de ellos se casa con la hija de un general franquista, y entonces, como tiene, no sé si le dio la nacionalidad, no sé qué, han pedido miles de veces en los años 80, pidieron que se le extraditara, y el gobierno español siempre ha dicho y se ha negado esa tradición, ¿no? Chicutini ya murió, ya no puede hablar, pero había como 6 o 7 italianos que han estado durante muchísimo tiempo hasta porque yo un poco la tesis que defiendo es que Gladio apareció en los años 50 y todavía sigue vivo, cambiando de forma continuamente, y durante unos años Gladio estuvo en el germen del GAN, del Grupo Antiterrorista de Liberación, en la guerra sucia contra ETA. Mirad lo que dice la resolución del Parlamento Europeo del año 90, y está absolutamente clarísima y meridiana. Es una estructura paralela de inteligencia y de acción militar clandestina en diversos estados de la Unión Europea, que ha escapado a todo control democrático, dirigida por los servicios secretos de los estados afectados en conexión con la OTAN, o sea, siempre la OTAN, que ha podido y quizás pueda intervenir ilegalmente en la vida política interna del Estado. Esto está en el año 90, decía que todavía podía estar vivo, o sea, que nadie sabía si seguía todavía absolutamente bien. Y se ha visto envuelto en graves actos de terrorismo y de criminalidad, como ha sido probado en diversas investigaciones judiciales. O sea, más claro, absolutamente imposible. Hay un libro de un suizo, sí, Genser, los ejércitos secretos. Los ejércitos secretos de la OTAN. Ese libro habla muy poquito de España, y hace, bueno, con una tesis doctoral que está haciendo una compañera que está tocando ese tema, contactamos con él y dijimos, bueno, que a ver si tiene más información de España, que no había publicado en su libro, o sitios de donde no tirar. Y ya digo, esta chica conectó con este hombre, pero no tenía mucho más. De España no tenía más, y bueno, decía que con lo que había contado se podía tirar de hilo para seguir para adelante. Ya digo, ¿quién componen estos ejércitos de Gladio? Ya digo, neonazis, ya en esta época más alejada de la Segunda Guerra Mundial, y neofascistas. Entonces dice, joder, la OTAN está contratando neonazis y neofascistas para conseguir sus réditos políticos, etcétera, saltándose todas las leyes de los países, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué no estarán haciendo en países terceros, en el tercer mundo, en países de Asia, lo que habrán hecho en Afganistán? Y las bases que hay por tantos sitios. Aquí tenemos 4. Con las cárceles secretas. Bueno, ya he contado un poco, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos proclama, lo hace este señor, Francis Fukuyama, asesor del Departamento de Estado, dice que el mundo ellos ya dominan el mundo, ya no hay nadie que le pueda hacer sombra a Estados Unidos, y se publica el libro El fin de la historia, ¿no? Que se llama, que es un clásico, ya hemos hablado alguna vez aquí de él, que ha ganado el mundo liberal, ha ganado Estados Unidos, y ya pues la historia ha acabado, ya se ha separado la historia para siempre, y aquí se ha acabado, ¿no? Claro, la OTAN, ¿qué pasa? Si ya ellos han ganado, Rusia ha ganado, o sea, Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría, Rusia está absolutamente desmembrada, han salido de Rusia 7 o 8 países, han salido de ella que nunca habían sido países, han salido de la URSS, etc. 25 millones de rusos se quedan fuera de su patria, que el problema que estamos viendo en Ucrania no es otro que ese. 25 millones de rusos, 8 millones de rusos en este caso, el 20%, el 18 y pico por ciento de la población se quedaron fuera porque alguien dijo que había que cortar por aquí, ¿no? Y entonces la OTAN se queda sin razón de ser. Y en ese momento pues deciden, bueno, vamos a cambiar, fijaros el cambio semántico que pongo aquí después de haber estudiado el documento. Ya no es una amenaza de alguien que me está disparando con no sé qué. Vamos a hablar de riesgo. Entonces la OTAN tiene razón de existencia por el riesgo. ¿Qué riesgo hay? Pues, no sé,
que no es arma de destrucción masiva, que al final se la vendió yo, petróleo que alguien lo tenga y no lo tenga yo, pues eso lo tengo para mí. Entonces la OTAN ya deja de ser una organización defensiva y tal, con un fin que era Rusia. Como ya Rusia ha muerto, pues ya lo hacemos dueños del mundo, ¿no? Que eso es lo que quiere decir el mundo unipolar, que es lo que se está reventando en este momento. Claro, como decía al principio, cuando nosotros vemos hoy la bandera de la OTAN y la bandera o las básicas juntas, pues evidentemente que a nadie le extrañe si la OTAN ya ha hecho eso antes con Gladio, o como vamos a ver que lo ha hecho de manera intermedia en lo que se llama Gladio B, que es el Gladio yihadista. Yo creía que se me había ocurrido un poco el unir el Gladio original fascista con el Gladio yihadista y con el Gladio neonazi actual, pero le había llamado Gladio 1, o sea, Gladio 2 y Gladio 3, y cuando me ponga a investigar y a leer mucho por ahí, pues resulta que había gente que ya había hecho ese mismo esfuerzo, que había llegado a esa misma conclusión, pero en vez de 1, 2 y 3 eran ABC, ¿no? Bueno, pues fijaros, Jean-Claude Juncker, ¿os acordáis? ¿No? Que sí. Era mucho. El presidente de la Comisión Europea ha tenido que dejar de serlo porque va a tener un juicio dentro de poco, sí. Por estar vinculado a Gladio, a un Gladio B y a las actuaciones que han estado haciendo en su país, creo que era Luxemburgo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues entonces creo que no nos extrañemos que la OTAN ahora, el Luxemburgo, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado en Euromaidán, ha estado durante un montón de años moviendo a milicias paramilitares neonazis, que son los que dan el golpe de Estado en Maidán. Eso lo llevan haciendo toda la vida, lo llevan haciendo en las revoluciones de colores o en las primaveras árabes, ¿no? Y aquí se ve una marcha, hay dos tipos de banderas, está la marcha de Bogoda, esta con los 3 dedos, que significa el Partido de la Libertad, que no dejan de ser nazis, rememorando marchas fascistas, que los neonazis que hacían en su momento, y la blanca y negro, pero en horizontal, que es el de sector derecho, el plebiscito, que también tiene una milicia que está luchando en estos días en la guerra. Bueno, ¿quién puso a Bogoda en el gobierno ucraniano? El golpe de Estado, ¿quién lo da? Lo sabemos ya, Estados Unidos, Victoria Nuland. No, allí fue hasta el presidente de Murcia. Aquello fue una estupidez. Dice que ganado pinta el presidente de Murcia apoyando un golpe de Estado en Ucrania, ¿no? Bueno, pues aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Colocan a un partido con 6 ministros neonazis. ¿Y qué decía el Parlamento Europeo en esa resolución? Que si se pica aquí se llega a la resolución, que las opiniones son racistas, antisemitas, xenófobas, son contrarias a los valores de la Unión Europea. Y por lo tanto que nadie se coligue con ellos, que nadie se reúna con ellos, que se le haga un cordón sanitario y que nadie jamás lo tenga en consideración para formar gobierno. Ese es el gobierno que Europa y Estados Unidos está apoyando. Hombre, esta gente ya cayeron en las siguientes elecciones, pero no están en la calle, ni muchísimo menos. Están en el ejército, están en la judicatura y en la cúpula del ejército, o bien dirigiendo directamente batallones, ¿no? El centro Casa Nazi, en el año aquel, decía que Bogoda era el 5º peligro más grande para los judíos en el mundo, y este es el presidente del partido de Bogoda. O sea, ¿a quién hemos puesto y cómo hemos puesto a esa gente a gobernar? Este es el partido que decía del sector derecho, ¿no? Y esta es la famosa foto de 2014 del batallón Azov, que se crea y justamente en esa fecha, y uniendo la OTAN por un lado y los nazis por otro. Eso hay gente, oye, ha salido neutral, no sé qué, diciendo que son mentiras, que son verdad, que son no sé qué. La foto es auténtica. Neutral es curioso también. Sí. Merecía un capítulo. Es de 2014 y este es el escudo de Azov, es el que llevan puesto los milicianos de Azov en la guerra de Ucrania. Es el batallón más conocido, porque además era el batallón de Mariupol, ¿no? Que es el que todo el mundo conocía, o el que todo el mundo identificaba con el neonazismo en Ucrania. Y el que yo también era el primero que conocía, pero cuando empiezo a contactar con gente
de Ucrania o que están en los Donbass, etcétera, y empiezan a decir, yo investigo porque mira esto. Al final sacamos que no hay un solo grupo neonazi en Ucrania, sino que hay al menos, y os digo, no soy amigo de citar ni muchísimo menos a esta gente, pero la Agencia Internacional habla de entre 20 y 40 milicias neonazis que están comprando en Ucrania. Fijaros aquí, bueno, esos son los tres logotipos que aparecían unidos en la foto anterior, y ahora pues vemos que efectivamente que el sol negro es el fondo de la batallón Azov, y que este en teoría dicen que significa, ¿cómo era? Independencia nacional o no sé qué, y N, realmente son dos SS, fijaros, una SS aquí y otra SS aquí, juntita, ¿no? Del tercer Reich alemán. Bueno, pues aquí están el mogollón de grupos que están ahora mismo trabajando, asesinando en Ucrania y han prohibido los partidos políticos. Han prohibido 11 partidos políticos. Claro, pero estaban ya prohibidos el Partido Comunista. Ese cuando lleva el Maidán al poder, sí, prohíben el Partido Comunista. Pero en Alemania también está prohibido. Claro, como está el tema. Pero no solo eso, sino que está prohibido el Partido de las Regiones. El Partido de las Regiones es el partido de Yanukovych, con el que lleva al poder y era el partido mayoritario que había ganado varias elecciones anteriormente, y era un partido de integración, se llama de las regiones. Entonces, hablaba de eslavos por un lado, pero hablaba de cosacos por otro, hablaba de qué, multilengua, multireligión, etcétera, etcétera. Ese es el corazón de la Ucrania que todo el mundo conocía, y que fue además lo que se acordó cuando Ucrania se independiza de la URSS. Va a tener un estatuto de neutralidad y de respeto a todas las nacionalidades que están en este sitio. Lo que ocurre es que los neonazis estos se habían curtido durante la Segunda Guerra Mundial luchando en principio, bueno, aliados con los neonazis y luchando contra Rusia. Entonces esto es lo que le mueve básicamente, es un odio a Rusia que todavía los tiene, un odio, lo que tú has dicho, de que decían que eran inferiores, decía un médico que cada vez que cogían a un preso ruso tenían que extirpar lo que dijimos para que no procreara, que a los niños había que matarlos de pequeños para que no llegaran a ser rusos grandes. ¿Los castran? ¿A los prisioneros los castran? Esa es la orden que dio un médico. Vamos. Digo, me río mucho, bueno, es para río, para llorar. Uno de los batallones es el batallón Santa María. El batallón Santa María, como se ve bien con el Kalashnikov, ¿no? Son los cristianos que tienen en su mira copiar a los talibanes afganos. Ellos lo dicen, o sea, que no lo esconden, que ellos quieren ser como los talibanes afganos y hacer una revolución. Entonces, bueno, como la hace, hay la Virgen María de Mateo Santa María con el AK, ¿no? Cada uno de estas simbologías, si se tira un poquito de ellas, se sacan relaciones con simbología nazi. Ahora Azov lo que ha estado intentando es quitar el sol negro y alguna cosa para que se pueda blanquear un poquito, porque decían que, bueno, que sí, que en un inicio eran tal, pero que ya no, y entonces que tengamos un poco de consideración con ellos. Claro, cuando tú le planteas a los compañeros y compañeras, muchas veces lo estamos discutiendo, que si hay que desnazificar Ucrania, va a ser una exageración, o es una historia que se han inventado para justificar una guerra, pues sí, vale, el batallón Azov, que es el único que conoce, pues tiene 2.000 personas. Eso es lo que cuenta, y que eso no justifica que nadie se invada o que nadie tal, ¿no? Sin embargo, hay un informe de Amnistía que ya digo, hay un estudio que hace un periodista de Reuters, que está publicado en la página web de la agencia, y está el libro del Anuario Militar del Mundo, donde dice que las milicias paramilitares neonazis de Ucrania son más de 100.000. Y este libro se publica, además dicen que el armamento tiene cada uno, etc. Ese libro se publica antes de empezar la guerra. Se supone que han debido entrar alrededor de 20.000 neonazis de toda Europa, de Canadá muchísimo, de Colombia muchísimo. Son neonazis, son de extrema derecha, los que han estado machacando y matando a los colombianos y a las colombianas, pero
están mal pagados, evidentemente mal pagados. Pues se habla de que las milicias paramilitares de Ucrania son 120.000. Antes de ayer leía yo en un periódico del Estado español que era súper curioso, que decía que eso, ellos tienen sus milicias, pero ellos no son parte del ejército. Y entonces, pues evidentemente, pues no se le puede culpar al régimen porque ellos van por su cuenta. No, vamos a ver. El ejército de Ucrania está dividido en dos partes. Uno es el ejército propiamente dicho, la AFU, la Fuerza Especial, la Fuerza Armada Ucraniana, AFU, por un lado, y por otro lado la Guardia Nacional. La Guardia Nacional son paramilitares, pero son tan militares como el otro. Lo que ocurre, ¿qué pasa? Que está sucediendo en Ucrania estos días que la gente se está rindiendo a saco. Y yo, la verdad es que me he cansado de poner vídeos en YouTube de batallones que se están rindiendo, que no tienen agua, no tienen comida, no tienen balas, los tumban que los meten en una trinchera y se van a pararlo con los antitanques y no recogen los cadáveres. Y bueno, salen huyendo con todas las armas y con toda la historia, ¿no? Entonces, hemos visto manifestaciones de mujeres y de madres de militares ucranianos que lo están haciendo, una leva obligatoria. Joder, van a las piscinas, los militares van buscando a gente, van a pedir los carnets, etc. No han dejado salir a los hombres, no que a las mujeres. Porque se habla de que en los datos oficiales de Ucrania han desaparecido 200.000 soldados. 200.000 soldados, se puede hablar de 40 o 50.000 muertos seguro. Se puede hablar de que hay 6 o 7.000 personas presas que se han visto, no solamente los de Mariupol, porque fueron 2 o 3.000, sino que en el Donbass han ido rindiéndose un montón de gente. Pero, joder, hasta 200.000. Y ayer se hablaba ya, Zelensky o Arestovich, no me acuerdo uno de los dos, que iban a empezar las levas para mujeres. Porque ya no hay nadie que empuñe. O sea, ya están regados de armas europeas y americanas, pero ya no hay nadie que las maneje. O sea, que el problema está siendo serio, ¿no? En fin, ya digo que antes de empezar la guerra, los neonazis en Ucrania eran el 40% del ejército. Y ya había una legión extranjera, neonazi extranjera, está hablando de 19 nacionalidades distintas y entrenadas por Reino Unido, por Estados Unidos y por Canadá. Esos son los 3 países que han estado. El Trudeau se ha vuelto loco directamente de atar. Además, parece que en el entorno de Trudeau hay algunos neonazis ucranianos que están en sí, Trudeau es y está muy influenciado por él, por eso está sacando tanto pecho en esta historia. Así que, os comentaba, tenemos el caso Gladio, que se hablaba de neofascismo italiano, fundamentalmente, pero que actúa en todo el sur de Europa. Tenemos a los nazis de la posguerra montando los ejércitos de Stay Behind con la OTAN, que eran los grupos terroristas montados con los nazis por un lado de Alemania, con los neonazis, con los neofascistas italianos por otro, y de ahí se da el salto yo he adoptado la nomenclatura que yo había llamado Gladio 2, que es Gladio B, según 2 o 3 analistas norteamericanos que lo han determinado un poco así. Y estos son, pues, toda la internacional que ha movido fundamentalmente desde Afganistán, con Bin Laden, etcétera, que da origen por primero Al Qaeda y luego una escisión que se llama el Estado Islámico, ¿no? que todos conocemos. El Estado Islámico, por lo visto, tiene muchos militantes en Ucrania ahora mismo. Sí, además, mira, ahora mismo los neonazis italianos están utilizando las mismas armas que se veían en Siria, por ejemplo. O sea, ¿sabéis las picas Vesta Toyota artilladas por detrás? Ya están llegando a saco al ejército, y eso se veían, además parecía que se la compraban en Japón, la artillaban creo que la importaba Bulgaria y la artillaba Ucrania. Que la firma Toyota estaba implicada. Sí, no, claro, sí, son miles y miles de vehículos. Bueno, pues todo eso sería el Gladio B, ya digo, y hay declaraciones, tanto de Hillary Clinton como de algunos de los factores un poco de la política exterior americana
desde hace 20 años diciendo nosotros que vamos al Al-Qaeda. Sí, lo ha reconocido ella. Lo volveremos a hacer y nosotros hemos estado apoyando fíjate si ha reconocido Hillary Clinton que en el caso de cuando lo cogen con los papeles de Podesta, que supuestamente que saca Wikileaks, que por eso está Assange, que lo van a matar o está medio muerto. Sí. Lo que hacen en los papeles de Wikileaks se demuestra que lo mismo que están financiando al Estado Islámico y Al-Qaeda lo están financiando su campaña. Eso no es lo que ponen los papeles de Podesta. Además de cargarse a Bernie Sanders, por un lado, que hace la operación para cargarse el área izquierda del Partido Demócrata, por otro lado, lo que hacen es desmontar un poco que Hillary Clinton estaba recibiendo dinero de la misma gente que estaba financiando a este Gladio Web. Y además ella tenía allí a una mujer, una asesora principal que se llama Huma Abedin, la podéis buscar en cualquier sitio. Huma Abedin, una mujer que sus padres son egipcios, la madre dirige una revista sobre el integrismo islámico, el padre dirige y ella está en el grupo cercano de Hillary Clinton. Entonces ella era el enlace un poco con el mundo de este Gladio B, que al fin y al cabo está dirigido por la OTAN igual que este. Pero, el Gladio B, evidentemente, su cometido es montar las primaveras árabes. Yo digo, el Gladio A, parar a Rusia, parar a la URSS y que evitar que ningún partido comunista llegue al poder. Ya no partido comunista, o sea, cuando la amenaza rusa desaparece, que no van a hacer, no va a invadir Europa, ¿qué es lo que hacen? No queremos que gane, como dijimos, la RFA, gane un partido comunista o gane el Pichi en Italia, ¿no? Por eso montamos, pero aquí en España Gladio ataca ya no solamente a gente del partido comunista, sino a anarquistas como hemos visto, como el Teatro Las Calas, o atacan a toda la izquierda y a la izquierda democrática. Yo no decir, ya la justificación que tenían, esto es un ejército por si acaso ruso no invade, desaparece. Y ahora nos cargamos a toda la izquierda, a todo lo que han podido de la izquierda, a la izquierda alternativa, a la izquierda antinorteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es el Gladio A. El Gladio B sería el de las primaveras árabes y el Gladio C, estamos hablando, el de las revoluciones de colores. Entonces, este es el continuismo que la OTAN ha estado dando. Primero con el rescate de los generales nazis que la han dirigido hasta los años 70 básicamente, y con los grupos terroristas que han ido montando a lo largo de la historia y que hoy siguen funcionando. Así que, bueno, si alguien quiere alguna documentación, enlace a los documentos que he presentado, lo que sea, que nos diga, incluso lo ponemos en el Ateneo, en los comentarios del vídeo, etcétera, y tenéis acceso a las resoluciones de la ONU, a las resoluciones del Parlamento Europeo hablando de Gladio, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo. No he conseguido, desgraciadamente, en España no se puede conseguir, porque, ya lo he dicho más de una vez, todos los documentos de la transición española tienen el top secret puesto encima. Toda la información que estamos sacando de lo que ha pasado en España en estos años de la transición, que estaba dirigida totalmente de la embajada norteamericana, ha sido por los papeles que Estados Unidos ha liberado, porque tocan, después de 50 años, toca la desclasificación, o los que ha liberado Wikileaks. No tenemos información de verdad, y yo no he estado en esos archivos, pero compañeros que han estado allí viendo le han dicho, este no, esta caja 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 no, o sea que prácticamente han dicho, si quieres 3 papelitos de parlamentario, no sé qué, pero lo gordo de lo que ha pasado en España no lo sabemos. Y ya digo, sí tenemos papel de Wikileaks y sí tenemos documentos desclasificados que demuestran que la OTAN había estado financiando grupos terroristas y financiando la guerra contra la izquierda en España durante toda la transición. Y qué pena de Assange, que es el que nos ha informado de la mayoría de las cosas y por eso está encarcelado por eso, por contar la verdad. Con riesgo de que muerte, y bueno, no sabemos cómo va a acabar, pero desde luego normal, y el Reino Unido, evidentemente, bueno, primero la traición de Ecuador, ¿no? Por un lado, pero después de la traición de Ecuador, que además para la traición de Ecuador había una empresa de Jerez, ¿sabéis? ¿No? Una empresa de Jerez estuvo investigando a Sánchez, trabajando para la CIA y con cámaras puestas por todos sitios, etcétera, ¿no? Y luego, pues, después de la traición de Ecuador, el Reino Unido, que la legislación americana el Reino Unido y Estados Unidos no funciona para nada y no dejan de ser, pues, peones de Estados Unidos. Pues
Pues muchísimas gracias. Tenemos un poquito de tiempo todavía.